del cuadro regular, los niños de 5 años y menores, avanzaremos con esta población. Nosotros tenemos establecido que aproximadamente entre fines de octubre y principios de noviembre ya llegaremos a vacunar a los niños de 5 años. En el momento preciso, cuando nosotros ya tengamos determinada la cantidad de niños que ya han cubierto con su esquema regular de vacunación, les daremos la fecha exacta en la que empezaremos a vacunar a esta población, a los niños de 5 años, ¿no? El proceso de inmunización comenzará desde el lunes 18 de octubre. Nosotros estamos planificando para que sea una vacunación continua, pues en todos los centros de salud del ministerio estarán disponibles las vacunas, así como también irán brigadas de vacunación a los colegios. Es importante que haya una coordinación. Nosotros hemos hablado, hemos establecido ya estrategias con el Ministerio de Educación, pero el diálogo entre los rectores de los colegios y los centros de salud tiene que ser fluido para que puedan coordinar las brigadas y que estas sean efectivas. En cuanto a la recuperación de los hospitales Centinela, como ustedes bien saben y lo han destacado, el exitoso plan de vacunación 900 nos ha permitido descongestionar los hospitales y recuperar de forma paulatina en los servicios de salud fundamentales. En este sentido, nos alegra anunciar varios de los resultados positivos registrados hasta el momento. Hasta el 12 de septiembre, los 2 hospitales de especialidades, el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo de la Coordinación Zonal 9 y el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de la Coordinación Zonal 8, reorganizaron ya sus servicios y actualmente funcionan como hospitales libres de COVID. Se logró también la recuperación de los servicios del Hospital Pablo Arturo Suárez. Se reaperturó la atención no COVID de manera progresiva desde el mes de octubre en este hospital. De igual manera, 32 hospitales generales y 6 hospitales especializados se encuentran aplicando los planes de contingencia para hacer la misma reconversión y declararse libres de COVID. Eso no quiere decir que los hospitales no vayan a tener un número de camas reservadas para pacientes que eventualmente puedan requerir atención. Sí, tenemos en hospitalización y también en cuidados intermedios donde los hay disponibles y en cuidados intensivos para atención de pacientes COVID. Entonces, estamos preparados en caso de que exista cualquier rebrote. A esto hay que sumar el trabajo que se ha hecho para la recuperación o reanudación de los servicios quirúrgicos que fueron rezagados por tanto tiempo, por tantos meses en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Estamos resolviendo muchas de las cirugías rezagadas en varios hospitales a nivel nacional, obteniendo como resultado 296 quirófanos operativos al momento a nivel nacional, lo que representa el 68% a escala nacional de la cantidad de quirófanos que nosotros tenemos. Este porcentaje se irá incrementando de forma paulatina para atender la demanda espontánea, tanto la demanda espontánea como también la lista de espera quirúrgica. Esto ha implicado una reducción de las derivaciones a prestadores externos en un 8.32% desde junio hasta de este año hasta el momento, ¿no? A escala nacional. Como ustedes pueden constatar, seguimos trabajando para recuperar la salud del país. Y eso también implica que nosotros, como mencioné hace un momento, hayamos ya empezado con la vacunación regular, con el cuadro regular de vacunación a partir del 1 de octubre. Como he dicho en otros medios de comunicación, lastimosamente el ministerio anterior no dejó financiando las vacunas del cuadro regular de vacunación. Eso lo que causó fue que los niños no cubran su cuadro regular. Nosotros al momento ya tenemos todas las vacunas disponibles a nivel nacional en todos los centros de salud. Por lo tanto, pedimos a la ciudadanía que lleven a sus niños a vacunarse. Si nosotros no vacunamos a los niños que han quedado por tanto tiempo rezagados,
se puede producir un brote de enfermedades que ya han sido controladas. Es decir, los niños pueden presentar sarampión, pueden presentar paperas, pueden presentar poliomielitis. Son enfermedades peligrosas. Por lo tanto, tenemos que ser corresponsables. Nosotros al momento ya tenemos todas las vacunas disponibles a nivel de todos los centros de salud del ministerio. Lleven a sus niños, no importa que estén rezagados. Nosotros hemos creado un plan de vacunación acelerada para poder protegerlos incluso con las dosis que están pendientes. Entonces, por favor, acudan a los centros de vacunación para que los niños completen las dosis que han sido, que estuvieron suspendidas o que no las recibieron porque no habían. Ahora sí tenemos. Las vacunas contra el HPV están siendo desaduanizadas y esperamos que en estos próximos días ya puedan ser distribuidas a nivel nacional. Pero las demás vacunas, las vacunas para los niños pequeños existen y en cantidad suficiente como para cubrir a todos los que están rezagados. Entonces, por favor, yo le voy a pasar la palabra a Rafael para que nos pueda ayudar a organizar y moderar algunas de las preguntas que ustedes tengan. Rafael. Señora ministra, muchísimas gracias. Bueno, colegas, como ustedes saben, ya conocen, se van a dar paso a las preguntas en el orden en el que se haya levantado virtualmente la mano. Como siempre, les pedimos, por favor, muy comedidamente que se haga una pregunta por medio de comunicación para que la mayoría de colegas puedan acceder a hacer su pregunta acá en el conversatorio. Y ustedes saben que al término también pueden dejarnos sus interrogantes en el chat para nosotros poderlas solventar internamente. Así es que vamos a empezar. Brian Espinosa, bienvenido, buenos días. Su pregunta, por favor. Brian, ¿está por ahí? Estaba esperando la actualización del micrófono. Ok, Muchísimas gracias, siga, buenos días Brian. a todos los colegas, buenos días, señora ministra. Solo una aclaración, porque mencionó dos fechas. ¿Cuándo inicia el proceso de vacunación a los infantes? ¿Es el 15 o el 18 de octubre? Esa aclaración. Y me permite igual hacer una pregunta que está fuera de los temas. Es sobre los nombramientos al personal de salud. ¿Qué pasará con el resto de trabajadores de la salud que no ha recibido aún sus nombramientos? Entiendo que el ministerio está trabajando ya en este proceso de otorgar, no sé si son 5,000 o más nombramientos, pero hoy precisamente hay una marcha acá en la Asamblea Nacional en Quito para velar por esta preocupación que tienen los profesionales y trabajadores de la salud de la eliminación del artículo 25 de la ley humanitaria. Entiendo que son el 60% más o menos de profesionales que trabajaron durante la pandemia. ¿Qué va a pasar con todos ellos hasta final de año, que se acabarían sus contratos ocasionales? Muchísimas gracias. Sí, por supuesto que sí, Brian, con mucho gusto. Sí, nosotros sacamos los lineamientos del 15, pero al ser viernes vamos a empezar a vacunar el 18. Entonces, esa es la aclaración. Está muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros mandamos los lineamientos a todas las coordinaciones zonales el día viernes, que es 15, y el 18 empezamos a vacunar con toda la población menor de 11 años. De 11 a 5 años esperamos terminar en el mes de noviembre. En cuanto a los nombramientos, como nosotros les habíamos comunicado, hasta el momento el Ministerio de Salud Pública ha entregado 13,942 nombramientos de personal de salud que trabajó en primera línea. Nos enteramos de la resolución de la Corte Constitucional la semana anterior, pero nosotros nos encontramos trabajando para dar 2,700 nombramientos más aproximadamente, y esos serán dados al personal de salud que ha trabajado en primera línea en el Ministerio de Salud Pública. Obviamente estaremos atentos a cualquier aclaración que haga la Corte Constitucional y bueno, comunicaremos a ustedes cualquier otra decisión, pero
como están ahora planteada la situación, nosotros tenemos pendientes dar 2.700 nombramientos más, lo cual lo haremos entre fines de este mes y también en el mes de noviembre. Muchísimas gracias, señora ministra. Por favor, continuamos con Álvaro Terán, Televicentro. Buenos días. Nada más tengo, permítame 2 segunditos. Nada más tenía una consulta. Ministra, ¿cómo está el tema de abastecimiento de medicamentos en los hospitales del país? Aún conocemos que hay ciertas denuncias de que hacen falta ciertos fármacos importantes y no sé si tal vez ha existido algún acercamiento, algún diálogo con personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque se ha observado que allí está el desabastecimiento como más fuerte de fármacos. No sé si tal vez ha habido alguna cercanía, algún diálogo para tratar de subsanar este problema que lo denuncian varios ciudadanos del Ecuador. Sí, con mucho gusto, Álvaro. Nosotros estamos abasteciendo nuestros hospitales. De hecho, hemos podido comprar 42 medicamentos, sobre todo para tratamiento oncológico, para tratamiento de enfermedades autoinmunes y, bueno, otros fármacos que nos permiten atender a estas patologías que han estado olvidadas por tanto tiempo. Y continuamos con los procesos de compra. El día de ayer ya salió publicada en la página del Ministerio de Salud toda la información acerca del proceso de compra de medicamentos en la emergencia sanitaria focalizada que declaramos hace 2 meses en el Ministerio de Salud. En esos links que nosotros estamos compartiendo constan los medicamentos que nosotros adquirimos y los que vamos a adquirir. Ya no por emergencia, lo haremos por subasta inversa, por el proceso regular de compra, pero lo haremos de manera expedita. Y además, si es que las farmacéuticas a nivel nacional no tienen la cantidad de medicamentos como para poder abastecer a nuestros hospitales por al menos 6 meses, pues haremos compras internacionales para asegurarnos que nuestros ciudadanos tengan la medicación para los tratamientos que necesitan, que requieren y tener una atención digna como la que nosotros queremos asegurar en este nuevo Ministerio de Salud Pública. Hemos conversado con el ingeniero Francisco Cepeda, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre las formas de apoyar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se abastezcan. Como yo he repetido en varias ocasiones, la administración de las unidades de atención de salud del IES no son injerencia del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar decisiones en el ministerio, pero como lo ha dicho nuestro presidente, ahora garantizamos el trabajo en conjunto. Estamos haciendo mesas técnicas para poder realizar reuniones y poder llegar a pues sugerencias, recomendaciones para que los hospitales del IES también se puedan reabastecer de una manera inmediata y también necesaria para dar atención a los pacientes. Esperamos que estos diálogos fluyan, que podamos nosotros como Ministerio de Salud Pública aportar en todo lo que podamos para que los hospitales del IES se puedan reabastecer rápido. Muchísimas gracias por la pregunta, Álvaro. Valeria Heredia, del Comercio. Valeria, buenos días, bienvenida. Su pregunta, por favor. Buenos días a todos. Por favor, quería ver cuántas dosis de vacunas ya han llegado al país de anti-COVID y cuántas faltarían por llegar.
y veo que Sinovac, por ejemplo, es la mayor proveedora de fórmulas al país y quisiera ver cuántos ya se ha desembolsado a esta proveedora. Y también, solo para complementar un poquito la respuesta que usted dio sobre el abastecimiento, ver cuánto es el porcentaje actual tras la finalización de la emergencia y también ver su opinión sobre la ley de oportunidades, por favor, ministra. Gracias. Ya, muy bien. Déjeme, estoy preguntando, Valeria, para darle exactamente las dosis que ya han arribado al país de todas las, estoy justamente pidiendo ese cuadrito, si me da 2 minutos, yo pienso que podemos, a ver, deme un minuto, ya les voy a compartir la información. Gracias. A ver, han llegado de Pfizer 6.486.585 dosis. Por medio de COVAX, 857.760 dosis. De Sinovac han llegado 13.224.120 dosis. De AstraZeneca, 2.250.040 dosis. De CanSino, 800.000 dosis. Es decir, en total, con corte del 28 de septiembre, llegaron al país 23.618.505 dosis. De estas, por supuesto, nosotros seguimos recibiendo semanalmente aproximadamente 200.000 dosis de Pfizer. Y bueno, hasta fin de año nosotros vamos a tener aquí disponibles en el país alrededor de 33 millones de vacunas. Eso en cuanto a las dosis de vacunas. Valeria, ¿me puede por favor repetir la otra pregunta? Sí, ministra, básicamente, ¿cuánto ya desembolsaron solo a esta proveedora? Y también el porcentaje de abastecimiento de medicamentos tras la emergencia y sobre su opinión de la ley de oportunidades, por favor. Ya, muy bien. Lo de los pagos de los proveedores, nosotros tenemos que dirigir esa pregunta a nuestro equipo de planificación y bueno, le haremos conocer más tarde por medio de Rafael o de Andrés, le haremos llegar esa información. En el porcentaje de abastecimiento, al momento nosotros contamos con un abastecimiento de alrededor del 60% de promedio a nivel nacional. Hay hospitales que cumplen con el 85 hasta el 90% de abastecimiento de fármacos y también algunos de ellos llegan al 90% de abastecimientos en dispositivos. Sin embargo, hay otros hospitales que tienen un abastecimiento muy bajo. Hay uno de los hospitales que tiene un 16% de abastecimiento. Nosotros habíamos pedido a las autoridades de los hospitales que cumplan con su labor de ejecutar el presupuesto asignado y también de comprar la cantidad de fármacos y de insumos necesarios para dar una atención adecuada a los pacientes. Les hemos dado 15 días más para solucionar esta situación y si en 15 días más no la solucionen, haremos cambios administrativos nuevamente en los hospitales que definitivamente no tienen una buena ejecución presupuestaria. La ley de oportunidades. La ley de oportunidades nos permite reactivarnos. Permite que nuestro país tenga ingresos económicos, que los ecuatorianos que no tienen trabajo al momento puedan tener trabajo al momento. Tenemos que reactivarnos social y económicamente. Esta ley de oportunidades ni siquiera fue discutida en la Asamblea. Fue regresada, ni siquiera fue revisada. Fue devuelta nuevamente al Ejecutivo, sin siquiera haber revisado. El Ejecutivo, nuestro presidente está completamente abierto al diálogo. Necesitamos reactivar el país. Necesitamos, como dice el nombre de la ley, tener la oportunidad de trabajar y de sacar económicamente a nuestro país. Ayer tuvimos una reunión sobre el Plan Nacional Decenal de Salud y nuestro país al momento presenta índices de pobreza como hace 15 años.
este año de pandemia, este año y medio de pandemia, ha producido un retroceso económico gigante en nuestro país. Los costos de la pandemia son altísimos. Ustedes conocen cuánto cuesta el proceso de vacunación, que no solamente son las vacunas, es también toda la logística que nosotros armamos. Esto ha producido un estrés económico en el cual todos tenemos que poner el hombro y tenemos que salir adelante. La Asamblea ha pedido, de lo que conozco, que se vuelva a tratar, que vuelva a mandar el presidente el proyecto de ley. Es una ley que puede ser perfectible. Nuestro presidente y su equipo asesor, que se ha encargado justamente de la ley, está completamente abierto a sugerencias para que sea lo mejor para el país. Entonces, tenemos que aprovechar que esta ley nos da la oportunidad de salir de esta crisis en la que nos encontramos sumidos al momento. Además de esto, hay que tomar en cuenta que las movilizaciones sociales ponen en riesgo la salud pública del país. Los grupos que están siendo movilizados, las comunidades indígenas, lastimosamente por circunstancias no responsabilidad exactamente del Ministerio de Salud Pública, no han recibido sus vacunaciones. Muchos de ellos no desean vacunarse. Y es un riesgo, porque el momento que se movilizan, el momento que hay aglomeraciones, las personas no utilizan mascarillas, no mantienen distancia social y pueden haber brotes de COVID. Estaríamos afectando justamente a los más vulnerables. Entonces nosotros desde el Ministerio de Salud Pública instamos al diálogo. Creemos que las mesas de diálogo tienen que activarse. El diálogo tiene que agotarse para evitar que los grupos de personas vulnerables, que siempre son los más pobres, los más necesitados, los menos protegidos, sean los más afectados. Entonces, desde el Ministerio de Salud instamos a que exista un diálogo, que se puedan llegar a consensos, a que esa ley de oportunidades sea aprobada con sugerencias, con modificaciones. Estamos siempre abiertos al diálogo para el bien de nuestro país. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos, por favor. Emilia Sánchez, Diario Expreso. Bienvenida, buenos días. Su pregunta, por favor, Emilia. Buenos días. Ya me escucho. Muy buenos días, ministra. Buenos días, compañeros. Un gusto poder saludarle. Ministra, mi pregunta es sobre cuánta es la población infantil y también de niñas, niños y adolescentes, tomando el rango de las edades, que será vacunada a partir del 18 de octubre y cuánto es el contingente o el número de vacunas que están disponibles para ellos. También quisiera que nos precise, por favor, cuántos medicamentos fueron entregados a los hospitales en la emergencia, a los mismos, no de tipos, sino cantidad. Por ejemplo, 55 millones de medicinas en 40 tipos de medicamentos. Esto para dimensionar un poco la entrega que se ha dado a los hospitales. Y mi última consulta es, de acuerdo al último informe vectorial, van 18 muertos por dengue en el país y ya son más de 17,000 casos que tenemos. ¿Qué se va a hacer para detener este repunte, tomando en cuenta que acá en la región costa todavía no llega la temporada invernal y bueno, pues es la época en donde más crece el número de casos? Muy bien, muchísimas gracias, Emilia. Muy importante su pregunta. En población infantil, desde los 5 hasta los 11 años, aproximadamente hay 2,300,000 niños que van a ser vacunados. Nosotros tenemos las vacunas suficientes. Como ustedes recordarán, nosotros recibimos una donación desde China de 500,000 dosis de Sinovac. Y luego también, por una gestión del ministerio, recibimos 500,000 dosis más de Sinovac. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí 1,000,000 de dosis de Sinovac que nos llegaron en el mes de septiembre y octubre. Y además de eso, nosotros tenemos las dosis de Pfizer como para cubrir a toda la población. Recordemos que
Los niños reciben una dosis disminuida de Pfizer, que es aproximadamente 1/3 de la dosis de un adulto. Entonces tenemos la cantidad adecuada de vacunas como para poder cumplir con la vacunación de los menores de 11 a 5 años, y no solamente eso, tenemos para cumplir con la vacunación de más del 85% del total de los ecuatorianos hasta diciembre. En cuanto a los medicamentos, yo les voy a dar la palabra al doctor Moreira, pero quiero también decirles que nosotros hemos reactivado el control de las enfermedades transmitidas por vectores a nivel nacional, que también durante 5 años, 5 años, Erika, no se fumigó. Emilia, no se vacunó, no se fumigó a nivel nacional para evitar justamente estos brotes de enfermedades transmitidas por vectores. Nosotros hemos retomado nuestro plan de control vectorial a nivel nacional y pues siempre va a tomar un poquito de tiempo para poder cubrir todo el territorio, pero lo estamos haciendo, hemos retomado, hemos armado nuestro plan de control para evitar el dengue, y por supuesto también dentro de pocos meses vamos a empezar el plan de erradicación de la malaria, lo cual estamos seguros que nos va a ayudar a controlar otro tipo de enfermedades también transmitidas por vectores, como es el dengue y el Zika. Sin embargo, si ustedes conocen, como siempre, nosotros estamos abiertos a la información que los medios de comunicación nos puedan retroalimentar de sectores en los que no se haya llegado con las fumigaciones, los abatimientos y demás medidas de control. Por favor, infórmenos para nosotros también mandar brigadas de control hacia esos lugares. Le voy a dar la palabra al doctor Moreira para que le conteste sobre cuántos medicamentos se han distribuido en cantidad a los hospitales. Hola, buenos días, Emilia, y con todos. La emergencia focalizada, como ustedes saben, ha podido adjudicar y contratar 42 procesos de medicamentos, esto por un monto adjudicado de $1.909.000. El monto presupuestado para estos 42 procesos era de $2.193.000. Por tanto, esta emergencia consiguió una reducción en el monto final de $283.000. Esto es una reducción de casi el 13%. Los fármacos que nosotros adquirimos son fármacos que están destinados para enfermedades catastróficas, oncológicas, antibióticos y para otras enfermedades raras, ¿no? El listado nosotros hemos publicado en nuestra página web. También el día 12 de octubre, que se finalizó la emergencia, se hizo un informe de esta emergencia focalizada en el CERCOP. El listado, si me permiten, yo se los puedo dar en este momento. Por ejemplo, Everolimus de 0,75 miligramos, se adquirieron 28.380 unidades. Colistina, que es un antibiótico, se adquirieron 28.728 unidades. Sertralina de 100 miligramos, 6.748 unidades. Sildenafilo de 50 miligramos, 4.490. Perdón, estoy dando el dato del monto adjudicado. El sildenafilo es 18.730. Voy a repetir, por favor. El Everolimus son 18.920. Colistina de 100 miligramos, 7.980. Sertralina, 74.980. Sildenafilo de 50, 18.730. Enoxaparina de 40 miligramos, 52.522. El micofenolato de 500 miligramos, 67.580. Acetilcisteína de 100 miligramos, 55.400 unidades. Propofol de 10 miligramos,
70.790 unidades. Amlodipino de 10 miligramos, 1.159.590 unidades. Norepinefrina parenteral, 1 miligramo, 45.230 unidades. Fluoxetina de 20 miligramos, 353.000 unidades. Quetiapina de 100 miligramos, 129.650 unidades. Ciprofloxacino de 500 miligramos, 856.720 unidades. Metformina de 500, 1.655.180. Bevacizumab de 25 miligramos, 420 unidades. Carboplatino parenteral de 10 miligramos, 330 unidades. Gencitabina de 200 miligramos, 820 unidades. Claritromicina de 500, 188.370 unidades. Dexmedetomidina de 100 miligramos, 16.290 unidades. Rivaroxaban de 20 miligramos, 7.860 unidades. Losartán de 100, 3.114.000 unidades. Prednisona de 20, 206.620 unidades. Risperidona de 2 miligramos, 275.910 unidades. Clopidogrel de 75, 282.820. Carvedilol de 25 miligramos, 185.930 unidades. Gabapentina de 300, 371.890 unidades. Sevoflurano de 1 miligramo, 6.800 unidades. Metilprednisolona de 125 inyectable, 10.810 unidades. Dacarbazina de 200, 330 unidades. Albúmina parenteral al 20%, 1.260 unidades. Gencitabina de 1.000 miligramos, 640 unidades. Oxiliplatino de 100 miligramos, 300 unidades. Oxiliplatino de 50, 410 unidades. Letrozol de 2,5 miligramos, 32.010 unidades. Enoxaparina de 60 miligramos, 36.610 unidades. Losartán de 50, 2.231.090 unidades. Levodopa carbidopa 250 miligramos, 177.230 unidades. Cefepima de 1 gramo, 10.030 unidades. Filgastrin de 300 microgramos, 8.040 unidades. Eritropoyetina parenteral de 4.000 unidades, 9.760. Valganciclovir de 450 miligramos, 3.440 unidades. Calcitriol de 0,5 microgramos, 93.030 unidades. Eso es toda la cantidad de fármacos que se adquirieron por la emergencia. Están distribuidos en los hospitales. Como dijo la ministra, esto aumentó el porcentaje de abastecimiento en los hospitales que fueron favorecidos y el consumo de ellos está siendo regularmente. Quiero aprovechar la oportunidad para complementar algo. Creo que la pregunta de Emilia también iba en millones de dólares invertidos, los cuales ya hemos dicho cuánto nos costó la emergencia, pero en las zonas se ha asignado 31 millones de dólares a todas las 9 zonas del Ministerio de Salud Pública, donde ya en las próximas semanas estarán ingresando varios procesos de compras de fármacos, porque estos 31 millones de dólares fueron asignados a procesos listos para publicar hace ya un mes. Por tanto, estamos haciendo seguimiento para que estos medicamentos empiecen a ingresar a los hospitales. Y también quiero decirles que las camas de la reconversión en los hospitales ha aumentado, por tanto la demanda de pacientes y de medicamentos también ha aumentado en sus consumos. Las camas de hospitalización para pacientes ya que no son de COVID aumentaron en 1.100 camas. Las camas de UCI no COVID han aumentado en el 120%. La UCI COVID, en cambio, han reducido en el 300%. Es decir, ya estamos teniendo hospitales que funcionan casi en su normalidad. Los hospitales de tercer nivel funcionan sin COVID y varios hospitales generales también están funcionando ya sin la atención COVID. Y
todo esto, la reconversión de los hospitales y la nueva atención en esas patologías que estaban represadas por pandemia, evidentemente también aumentan el consumo de los fármacos y los dispositivos, para lo cual tenemos un plan con todas las zonas en la que tienen que abastecerse en estos meses con la asignación de recursos necesarias que se les está dando desde el Ministerio de Salud Pública. Y por último, como bien decía la ministra de Salud, hasta el día de ayer se recibieron cotizaciones internacionales de 3 países más y nuestro director nacional de medicamentos estará haciendo el análisis financiero y de oportunidad de si es factible o no hacer una compra internacional, ¿no? Nosotros estaremos informando inmediatamente tengamos este dato para ver si es pertinente o no. Pero los procesos de contratación pública en medicamentos y dispositivos continúan su régimen ordinario en todos los hospitales del país. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Moreira. Carolina Mela, por favor, su pregunta. Buenos días, bienvenida. ¿Verdad? Hola. Se le escucha, Carolina. Ya, Siga, muchas por favor. gracias. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Ministra, se supone que hace 2 días terminó la emergencia, ¿no? Declarada el 11 de agosto para abastecer de medicamentos a los 135 hospitales públicos. Se supone, primero va a extender la emergencia porque de lo que entiendo han comprado 43 fármacos y en ese momento se hablaba de 123 que eran los que se requerían. También tengo una duda, hay un documento que sería del Ministerio de Salud en el que se habla de que se están cancelando, una disposición de cancelar las cirugías por falta de hilo de sutura. Por favor, ¿usted podría confirmar la veracidad de este documento? De ser así, también cuántas cirugías están paralizadas ahorita mismo en el sistema de salud público y cuáles son los medicamentos que no se han logrado comprar y cuáles serían las razones. Eso por el lado de la emergencia. Y, ministra, si me permite, también respecto a la vacunación, el 6 de octubre usted también habló ya de un ligero aumento de contagios a nivel comunitario porque existe una población que todavía no se vacuna. ¿Quiénes son los que no se están vacunando? ¿Tienen el perfil de estas personas? ¿Y qué están haciendo para poder llegar a ellas? Hay varios cantones que tienen hasta 15 puntos de diferencia entre primeras y segundas dosis. El Ministerio de Salud también se ha relajado un poco con el propósito de vacunar luego de alcanzar los 9 millones de personas inmunizadas. ¿Y cuáles son los resultados además de este plan Fénix? Porque hay cantones amazónicos, por ejemplo, en los que tienen menos del 40% de la población inoculada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, antes de esto, yo quería aclarar que los medicamentos que nosotros adquirimos durante la emergencia son justamente para que los hospitales tengan la cantidad de fármacos adecuados por 2 meses, que es lo que duró la emergencia. Los tipos y las cantidades entregadas a cada uno de los hospitales fueron los que ellos requirieron. Es decir, antes de nosotros declarar la emergencia, hicimos un levantamiento de necesidad a nivel nacional. En ese levantamiento, los hospitales nos dijeron cuáles son los fármacos que necesitan, dependiendo de su nivel de complejidad y también de su perfil epidemiológico. Y como les digo, han sido entregados los fármacos para 2 meses, de tal forma que las administraciones de los hospitales prosigan con sus procesos de compra regular, con subasta inversa, y poder así abastecerse por un periodo de 6 meses. Algo que también acaba de decir el doctor Moreira y es muy importante de recalcar, es que en el proceso de reconversión de los hospitales de tercer nivel del Ministerio de Salud Pública no van a atender pacientes COVID. Es decir, tal vez tengan un pequeño espacio para pacientes COVID, pero
nuestro plan implica que no se atienda ahí pacientes COVID. Como ustedes entenderán, los costos de atender pacientes que no son de tercer nivel en un hospital de tercer nivel son extremadamente altos. Entonces, como parte de nuestro plan para hacer más eficiente la atención de los pacientes, de los ciudadanos y, por supuesto, para realizar una buena administración económica de nuestras unidades de salud, existe esta reorganización de las atenciones en los cuales los hospitales de tercer nivel se dedicarán a atender patologías de tercer nivel, los de segundo nivel, patologías de segundo nivel, las de primer nivel, patologías de primer nivel. Eso nos permitirá ser mucho más, aprovechar mucho más los recursos que tenemos, ¿no? Tanto económicos como también en recurso humano y también insumos, equipamientos y etcétera. Esto es una aclaración que es importante que ustedes sepan, porque ustedes van a ver resultados a mediano plazo de lo que es una buena organización de la atención según niveles de atención y también de complejidad a nivel de las unidades de salud en el país. La emergencia sanitaria focalizada terminó. Nosotros no vamos a extender la emergencia. Vamos a continuar la compra de los fármacos a nivel central, pero por procesos regulares de compra, es decir, por subasta inversa. El documento que estaba circulando el día de ayer de la cancelación de las cirugías estuvo mal interpretado. Hemos hablado con la gerente del hospital. Existen muchísimos tipos de hilos, muchísimos tipos de suturas. De hecho, no se cancelaron las cirugías generales ni las urológicas. Y bueno, diversa cantidad de cirugías no fueron, no canceladas, sino reprogramadas. Porque esta semana llegan un tipo de hilo de sutura especial para cierto tipo de cirugía. Entonces, eso no se especificó en ese oficio. Las cirugías no fueron canceladas. Estas cirugías que necesitaban este hilo especial fueron reprogramadas. En la conversación que tuvimos con la gerente del hospital en mención, nos dijo que para final de esta semana ya tenían esos hilos de sutura. Incluso se ha hecho gestión, el doctor Andrés Corral habló con los hospitales del Ministerio de Salud Pública de otras zonas del país para poder proveer de esos hilos de sutura y no tener que reprogramar esas cirugías. Pero entonces no hubo escasez de hilos. Como les digo, hay muchísimos tipos de hilo para diferentes tipos de cirugía y este tipo de hilo que escaseó era para un tipo de cirugía específica y este problema está solucionado y se van a retomar las cirugías en estos días, entre jueves y viernes. En cuanto a los medicamentos que no se compraron, le voy a dar también la palabra al doctor Moreira acerca de esto. ¿Cuáles son las razones? Las razones es que muchos de los proveedores, de los distribuidores farmacéuticos, no tenían la cantidad de fármacos que nosotros necesitábamos para estos 2 meses para todo el país. No podían cumplir con entregarnos esa cantidad de fármacos en el tiempo que la emergencia sanitaria nos permitía recibir esos fármacos, o simplemente los precios estaban por encima del precio techo que ha sido asignado por el Ministerio de Salud. Eso entre las razones que hubieron para que no se pueda adquirir esos fármacos. Y le doy la palabra al doctor Moreira para que hable acerca de cuáles son los medicamentos que no se han podido adquirir y que, como decimos, estamos en proceso de adquisición. A nivel local o a nivel internacional, lo importante para nosotros, como siempre, es dar una atención adecuada a nuestros ciudadanos. No. Hola, tengo el listado, no sé si les recito así tal cual,
o será mucho tiempo, nosotros les vamos a pasar un link que ya lo publicamos en la página web de cuáles fueron los fármacos adjudicados, cuáles son los que no se adjudicaron, declarados desiertos. Creo que es mejor porque si no va a llevar mucho tiempo en que les nombre uno por uno. Y además hay un informe de fin de esta emergencia que también le vamos a hacer llegar con Andrés y con Rafael a todos ustedes para que vean cómo se hizo la emergencia, cuál fue la disposición de la ministra de Salud para hacer esta emergencia, la cual siempre lo dijimos, iba a ser bajo la disposición de la ministra, bajo un procedimiento transparente, legal, y tras eso conseguimos austeridad, es decir, buen uso del recurso con $283,000 de reducción sobre el precio referencial. Entonces, vamos a pasarles ese informe completo donde ustedes pueden analizar y sacar una muy buena conclusión, que es el éxito de esta emergencia. Que en el país, cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer emergencias sin ningún tipo de problema de direccionamiento o de sobreprecio. Por tanto, eso es el éxito de esta emergencia focalizada en el Ministerio de Salud Pública, que consiguió que haya un proceso legal, un proceso transparente, con muchísima participación, donde los que ganaron o fueron seleccionados participaron abiertamente y el precio al que ellos ofertaron era el precio de mercado, ¿no? Entonces eso vamos a pasarles, pienso que es lo mejor, y continuemos con la entrevista, por favor. En cuanto a qué personas no se han vacunado, nosotros hemos revisado la información epidemiológica y los estratos de edad que no se han vacunado o no han tenido buena aceptación en la vacuna son las personas a partir de los 20 años. Es decir, las personas que tienen 18, 20 años son las que están más rezagadas en su proceso de vacunación. Nosotros estamos trabajando y espero que esta semana ya salga una campaña de comunicación para estimular que este estrato de edad acuda a recibir su primera o su segunda dosis. Nosotros, además de eso, seguimos trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas y también con los líderes comunitarios a nivel de las provincias del oriente ecuatoriano, sobre todo Morona, Santiago y Pastaza, para llegar a las comunidades más rurales, más alejadas. Recordemos que las provincias del oriente ecuatoriano, las provincias amazónicas, no son muy pobladas, su densidad poblacional no es muy alta. Son poblaciones pequeñas que viven dispersas en la Amazonía. Es difícil acceder a ellas, sin embargo, esta semana hemos hecho todo un cronograma de vacunación junto con el doctor Gonzalo Puyas y los líderes comunitarios para poder acceder y cubrir a esta población que todavía no se ha vacunado. El Plan Fénix sigue trabajando bien. Nosotros seguimos haciendo nuestro monitoreo de georreferenciación para determinar brotes a nivel comunitario, porcentaje de positividad viral, también número de casos complicados, hospitalizados, también pacientes que se encuentran en UCI. Los cercos epidemiológicos se están llevando a cabo con efectividad. Existe un pequeño rebrote, no por una falta de control ni de vigilancia epidemiológica, sino por un relajamiento de la población en las medidas de bioseguridad. Hemos recibido información, mañana vamos a tener un COE extraordinario para tratar estos temas. Hemos visto en varios lugares de aquí del país eventos masivos, eventos que congregan miles de personas sin mascarilla. Yo insisto, por más que el gobierno nacional haya provisto de la cantidad suficiente de vacunas,
por más que el Ministerio de Salud esté desplegando toda su capacidad de vigilancia epidemiológica a nivel territorial, si no existe una responsabilidad a nivel ciudadana, no vamos a poder controlar los brotes de estas variantes de importancia que son tan contagiosas como la Delta. Lastimosamente, si es que llegamos a ver que existe un pico de elevación, nosotros no vamos a esperar que haya un brote a nivel comunitario de importancia. Si nosotros vemos que existe una elevación que consideremos que pone en riesgo el regreso a una normalidad económica y social, pues tendremos que solicitar que se apliquen medidas restrictivas más fuertes, porque estamos jugando con la vida de toda la población. Por más que, como ustedes saben, en otros países como Israel, que ha sido tan efectivo vacunando, con una cobertura de aproximadamente el 70% de la población, con comportamientos como estos de relajación por parte de la ciudadanía, tuvieron que tomar medidas restrictivas. Lo mismo está pasando en los Estados Unidos. Ustedes ven que ya se está exigiendo nuevamente el uso de mascarillas en muchas partes. Nosotros no queremos llegar a tomar medidas como las que tomamos hace unos meses en Machala y en Guayas, pero tampoco podemos poner en riesgo a un regreso progresivo a la normalidad como el que estamos haciendo. Entonces, aprovechamos la oportunidad para pedir a la ciudadanía que por favor se cuide, que no hemos salido de la pandemia, que reciban sus vacunas, que usen sus mascarillas, se laven las manos y mantengan distanciamiento social, porque no hemos salido y este virus es extremadamente contagioso. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a dar paso a un par de preguntas más. Por favor, colegas, solamente para que lo tengan en cuenta y debido a la agenda de la señora ministra, por favor, intentemos hacer una sola pregunta como se les había indicado desde el inicio. Manuel Novik, Plan B. Buenos días, bienvenido. Su pregunta, por favor. Buenos días, muchas gracias. Ministra, mi pregunta es sobre los medicamentos para trasplantes, que también ha habido un desabastecimiento. Sobre la compra que hizo el Ministerio a inicios de septiembre, si me puede ayudar con una actualización de cuáles de esos medicamentos están siendo destinados para trasplantes y sobre todo una actualización del tema de medicamentos para este tipo de pacientes que personalmente he conversado con algunos que me han comentado que tienen un cambio en sus medicamentos, sus genéricos que les ocasiona problemas. Entonces, si me puede comentar un poco el análisis desde el Ministerio de qué se está haciendo en este sentido, con un plan a futuro para los pacientes trasplantados, medicamentos específicamente. Por supuesto que sí, Manuel. Yo le voy a dar igual paso al doctor Moreira, que para el conocimiento de la ciudadanía, el doctor Moreira es neumólogo, certificado en trasplantología. Entonces, él sabe muy bien acerca de este tema. Le voy a dar la palabra para que les pueda explicar acerca de este particular. Sí, muy buenos días otra vez. Nosotros adquirimos dos tipos de medicamentos para trasplantes que son los más utilizados. Y con esto se está ya atendiendo a la población de pacientes trasplantados de órganos sólidos en los hospitales que tenemos programas de trasplantes en el Ministerio de Salud Pública. Además, el doctor Ortiz, director del INDOT, que ayer estuvimos recorriendo el Hospital Vicente Coral Moscoso de Cuenca para empezar a reaperturarlo como programa de trasplante hepático pediátrico, el único en el país, el cual en estas semanas vamos a iniciar la documentación de reacreditación. También me dio una buena noticia de que hay el fármaco tacrolimus, que es uno de los medicamentos más utilizados y que hay una donación de este medicamento a través del INDOT, que se va a poner a disposición de los hospitales que tienen programas de trasplante a nivel nacional.
Por tanto, nosotros en la atención de los pacientes trasplantados en el Ministerio de Salud Pública está cubierto. Respecto a su pregunta de que los pacientes habían manifestado que una marca u otra no la querían recibir o tenían ciertas dudas. Es importante saber que la contratación pública de los medicamentos, nosotros exigimos la calidad de los productos. Esa calidad de los productos la hace la institución que tiene las competencias, que es la ARSA, ¿no? Y esta agencia que regula la calidad de los productos exige a cada productor que cumplan con ciertas normativas de calidad en la fabricación y después en los estudios ya de uso del medicamento. Por tanto, es una de las cosas fundamentales en las que se hace la calificación del proveedor que va a contratar con nosotros. Es importante también dentro de los trasplantes de que el equipo médico y el hospital puedan seguir, o sea, hacer un seguimiento estricto y estrecho de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si un paciente ha cambiado una molécula de un inmunosupresor en algún momento, es importante los controles clínicos y de laboratorio para ver el comportamiento de estas nuevas moléculas. Y eso es fundamental porque lo peor que le puede pasar a un paciente trasplantado es no recibir el inmunosupresor. Eso es lo peor y esa es la condición en la que nosotros no íbamos a permitir que nuestros pacientes del Ministerio de Salud Pública estén. Por tanto, todos los pacientes tienen su medicación, estamos asegurando el cuidado del trasplante y con todo el equipo médico y multidisciplinar del hospital en hacer un seguimiento muy estricto de el manejo de estos fármacos en los pacientes trasplantados. Eso es lo importante y, como digo, el Ministerio de Salud Pública en esta emergencia pudo adquirir medicamentos inmunosupresores que ya se están utilizando en los pacientes trasplantados. Muchas gracias, doctor Moreira. Bueno, vamos con la última pregunta, por favor. María Mercedes de Covisa, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenos días. Su pregunta. Dos precisiones pequeñas. Una, sobre este pequeño rebrote que usted menciona, ¿habría la posibilidad de que las UCI vuelvan a llenarse? Dos, con el tema de los hospitales, la recuperación de los hospitales, ¿quiere decir que tanto el Eugenio Espejo como el Abel Gilbert Pontón ya no atenderán más COVID, pero habrá otros que, como el Pablo Arturo Suárez, por ejemplo, que sí, ¿verdad? Y la pregunta que quiero extenderle a usted es sobre la aplicación de la tercera dosis a las personas de grupos vulnerables. ¿Cómo avanza este tema? ¿Cómo tienen planificado la aplicación o la logística? Gracias. Muchas gracias, María Mercedes, por su pregunta. El rebrote al momento no es muy ligero. Nosotros nos damos cuenta porque seguimos las curvas epidemiológicas, entonces vemos que hay un ligero incremento. No existe un pico de casos, existe un ligero aumento. Entonces no podríamos decir que a corto tiempo podríamos tener otra vez las UCIs colapsadas. Sin embargo, el problema es que existe una falta de responsabilidad ciudadana. Las personas se están exponiendo. Se están exponiendo porque no están utilizando mascarillas, porque están asistiendo a eventos masivos de cientos y a veces miles de personas
sin mascarilla, sin distanciamiento social. Esto podría traer como consecuencia que haya un pico, que exista un nuevo pico y obviamente que se necesiten atención en UCIs y también en hospitalización. Entonces, definitivamente la pandemia no ha terminado, la pandemia sigue a nivel mundial. En estos días nos llegó una noticia de que hasta el próximo año la OMS pretende que ya el 70% de la población del mundo esté vacunada, al menos, hasta finales del próximo año, para poder en algo controlar la pandemia a nivel mundial. Por lo tanto, ustedes podrán darse cuenta que en nuestro país estamos haciendo un extraordinario trabajo en cuanto a vacunación, en cuanto a vigilancia epidemiológica activa y control temprano de casos, así también como diagnóstico temprano de casos. Pero si es que la ciudadanía no colabora, tenemos el riesgo, María Mercedes, de hacer un rebrote y que vuelvan a necesitar camas en unidad de cuidado intensivo. Y eso es una pena porque por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Estamos tratando patologías como las que Carolina y Manuel estuvieron preguntando hace un momentito. Los trasplantes. ¿Cuántas personas han muerto por trasplantes? ¿Cuántas personas mueren por accidentes de tránsito en nuestro país que no pueden ser atendidos por falta de UCIs y por fin los estamos atendiendo? Entonces, otra vez tener las unidades de cuidado intensivo colapsadas no es posible. Nosotros tenemos que protegernos, cuidarnos y proteger y cuidar a las demás personas. Tenemos que ser corresponsables. En cuanto a la reconversión de los hospitales de tercer nivel, sí, los hospitales de tercer nivel a nivel nacional se van a dedicar a atender patologías de tercer nivel. Pero los hospitales de segundo nivel, sí, por supuesto, atenderán pacientes COVID y también tendremos, espero que no sea, pero sí tenemos un plan de que ciertos hospitales serán centinela, ¿no? En caso de que haya un rebrote. Entonces, todo eso está planificado. Y en caso de emergencia, de reemergencia de esta enfermedad, pues tenemos un plan que será implementado, pero esperemos y confiemos en la sensatez de la ciudadanía para que no tengamos que implementarla. La tercera dosis sí está planificada para entre finales de diciembre y principios de enero podamos empezar a vacunar a los trabajadores de la salud y grupos vulnerables como personas de 65 años en adelante con enfermedades agravantes. Tuvimos una reunión el día de ayer con el equipo de vacunación del Ministerio de Salud Pública y estamos analizando la posibilidad de que empiece la vacunación para las personas, los trabajadores de salud, sobre todo aquellos que están en primera línea, en este mes, pero todavía no hemos sacado esos lineamientos. Entonces nosotros les daremos a conocer apenas tengamos novedades, pero definitivamente entre diciembre y enero sí, tendremos terceras dosis para personal de salud en primera línea de atención y también mayores de 65 años con comorbilidades. Muchas gracias, señora ministra. Solamente una pregunta más de Fabián Paredes, de TCN Periodismo Digital. Fabián, su pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Señora ministra, muy buenos días. Señor viceministro, de igual manera, muchísimas gracias, compañeros del equipo de comunicación. Tenemos algunas inquietudes, sin embargo, en honor al tiempo, nos vamos a limitar a una de ellas. Nosotros, como medio de comunicación comunitario, precisamente en marzo, abril del año 2020, generamos esta campaña ante la deserción de sus colegas de médicos, de enfermeras, en los momentos más agudos de la pandemia. Y eso nos hace que prioricemos una inquietud ahora que tenemos la oportunidad de conversar con usted. ¿Qué pasa con el personal de contrato ocasional? Con aquellas personas
que enfermeras, médicos que estuvieron, por ejemplo, tenemos 2 casos puntuales acá en la zona centro del país, que estaban en el proceso de lactancia. Sin embargo, nunca dejaron de caminar las calles del país para llegar a sus turnos en los centros hospitalarios y no han sido considerados dentro del proceso de nombramiento. A estas personas, como en otros casos que tienen más de 4 o 9 años de contrato ocasional, ¿se les puede garantizar el contrato 2022 o qué va a suceder con aquellos profesionales? Estimada ministra, de antemano, muchas gracias. Su respuesta. Sí, muchísimas gracias, Fabián, por la pregunta. Las personas que tienen contrato, las personas que han tenido, el personal de primera línea de atención, que estaban con contrato ocasional, pasan al tipo de contrato provisional, como nombramiento provisional. Y de ahí, pues nosotros se están haciendo los trámites para darles los contratos, los nombramientos. Sin embargo, existe todo un proceso, Fabián, que nosotros tenemos aquí en el Ministerio de Salud Pública para la calificación del personal de salud que estuvo en primera línea de atención. Ellos han tenido la oportunidad de subir los documentos que certifiquen que estuvieron atendiendo en primera línea, que estuvieron en contacto directo con pacientes COVID. Nosotros recibimos hasta este mes, hasta el momento que también recibimos la comunicación por parte de la Corte Constitucional, seguimos recibiendo los trámites, ¿no? Para que el personal de salud que pueda certificar que estuvo en primera línea de atención pueda haber recibido sus nombramientos. Sin embargo, como le digo, nosotros tenemos que acogernos y tenemos que cumplir con la determinación de la Corte Constitucional. Y los contratos que serán tramitados son aquellos que ya empezaron antes de esta publicación en el registro oficial de la Corte Constitucional, que son aproximadamente 1.700 contratos. Muchísimas gracias, señora ministra. Colegas, queremos agradecerles, la señora ministra ha extendido este conversatorio para poder atender la mayoría de sus inquietudes. Queremos agradecerles nuevamente a todos ustedes. Con sus palabras finales, señora ministra, nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Rafael, a todo el equipo que está aquí presente, a ustedes, representantes de los medios de comunicación. Yo les pido que, por favor, sigamos comunicando a la ciudadanía que tienen que vacunarse, que tienen que acudir a sus centros de vacunación para recibir sus primeras o segundas dosis de COVID, que lleven a sus niños a que reciban las vacunas del cuadro regular, que no se confíen que hasta ahora no se han enfermado. Un brote epidémico puede suceder en cualquier momento. La falta de haber recibido las dosis del cuadro regular exponen a sus niños que se enfermen de cualquiera de las patologías para las cuales la vacuna está orientada. Seamos corresponsables, estamos pasando por una pandemia, mantengan distanciamiento social, por favor utilicen bien las mascarillas, no se confíen porque la pandemia no ha terminado. Ustedes como medios de comunicación les pedimos que por favor transmitan estos mensajes para llegar a todos los estratos sociales, para sensibilizar a las personas más jóvenes, que si bien son los que menos fallecen, son los que más se enferman y los que más pueden llevar los virus a su casa y poner en riesgo a las personas más vulnerables, que pueden ser nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros amigos. No queremos que esto suceda. Seamos responsables, cuidémonos y cuidemos también la salud de los demás. Que tengan un buen resto de semana.